nos habíamos quedado explicando, jóvenes, lo, lo referente a lo que es pues la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Entonces, eso ya lo explicamos en la última clase. Entonces, de la Declaración Universal de Derechos Humanos, es un documento, jóvenes, en el cual se sustentan todas las organizaciones de derechos humanos que existen. Prácticamente, jóvenes, es, por decirlo así, la Biblia para estas organizaciones, lo que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Es lo más importante que tienen. Ahora, en el mundo vamos a encontrar diferentes tipos de organizaciones de derechos humanos, tanto los que son de carácter internacional como las que son de carácter nacional, es decir, las que tienen su sede en Honduras. Las que son de carácter internacional, obviamente que son más importantes y pues son las que tienen mayor preponderancia pues a nivel mundial. Ahora, dentro de las organizaciones de derechos humanos que son de carácter internacional, tenemos las que son estrictamente que se derivan de lo que es la Organización de las Naciones Unidas y las que son organizaciones no gubernamentales que no tienen ningún tipo de relación con la ONU. Es decir, que son instituciones autónomas o organismos que son totalmente autónomos y que son pues de carácter independiente. Entonces, repito, cuando se crea la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ese documento prácticamente se vino a constituir como la base sobre la cual surgieron y se constituyeron lo que son todas las organizaciones de derechos humanos que conocemos hoy en día y que tienen como objetivo hacer que se cumpla lo que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Me explico? ¿Cuáles son esas instituciones de derechos humanos que hay? Vamos a comenzar con las dos instituciones que son dependientes de la ONU. Recordemos que la ONU, jóvenes, es un organismo donde convergen todos los países del mundo. Es una institución que es de carácter universal y la ONU no pertenece a ningún país y no pertenece a ningún grupo. La ONU pertenece a todo el mundo, por eso es una institución de carácter global. El significado es de las siglas ONU, el significado es Organización de las Naciones Unidas, ONU. Ahora, la ONU se caracteriza porque tiene muchas dependencias que trabajan en diferentes áreas. Unas trabajan en la cuestión de la salud, como la Organización Mundial de la Salud, otras trabajan en el área del combate al hambre, como lo que es el Programa Mundial de Alimentos, otras trabajan con lo referente al comercio, que es la Organización Mundial del Comercio, otras trabajan en relación a los derechos humanos. Y las que trabajan en relación a los derechos humanos es lo que nos interesa a nosotros ahorita, porque es el tema. ¿Y cuáles son esas entidades? Tenemos primero el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Esta institución es la más importante y es la de mayor jerarquía y la de mayor peso. La función que tiene el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos es salvaguardar lo que son los derechos humanos en relación a lo que es pues paz, seguridad y todo lo referente a lo que contenga la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esa es la función. Es decir, prácticamente pues es una entidad que se encarga de estar pendiente de que en el mundo se cumplan lo que son los derechos humanos. ¿Y qué pasa cuando hay situaciones donde no se cumplen? Pues viene el alto comisionado y tiene la potestad de enviar una comisión a determinados países que incumplen para investigar y para documentar los casos. ¿Qué pasa cuando un país viene y dice no vamos a colaborar? Los países están obligados, porque recordemos que desde el momento en que los países son miembros de la ONU, tienen el derecho de gozar de los beneficios de ser parte de la ONU, pero también adquieren responsabilidades. Y esas responsabilidades es estar sometidos a las reglas y normas y convenios internacionales que sean firmados. Aquí tenemos
la persona que está al frente de esta institución, y es Michelle Bachelet. Michelle Bachelet ha sido pues presidenta de Chile, es una mujer que es de gran experiencia y de mucho respeto a nivel internacional. Las personas jóvenes que ocupan este tipo de cargos son personalidades, son personas que no tienen, por decirlo así, cola que le pisen. Son personas que no están vinculadas ni a corrupción ni a narcotráfico. Si les tocara buscar y escoger entre los políticos de Honduras, que la mayoría están vinculados al narcotráfico, pues difícilmente serían candidatos para un puesto de estos. Pero en el caso de ella es una persona pues que su gobierno se caracterizó porque fue un gobierno que nunca estuvo manchado por violaciones a los derechos humanos. Fue un gobierno que no estuvo vinculado a la corrupción. Fue un gobierno que no estuvo vinculado al narcotráfico. Entonces, esos son méritos que se escogen y las personas que ocupan estos cargos son personas intachables. Son personas que tienen un currículo impecable. ¿Ok? Entonces, esa es la persona que está al frente de lo que es el Alto Comisionado de los Derechos Humanos. Es la directora del Alto Comisionado de los Derechos Humanos, Michelle Bachelet. Y aquí tenemos el logo de lo que es esa institución. Traten de manejar bien los logos, jóvenes. Porque yo puedo colocar el logo y puedo colocar quién es la persona que está al frente de esta institución. Con solamente colocar el logo. Luego tenemos la otra institución, que es la que está al frente, o sea, que es la que depende de la ONU, y es el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, jóvenes, es una institución que se reúne cada año. O sea, no es una institución que permanentemente se reúne todos los días, los 365 días del año. No, el alto comisionado sí lo hace, pero el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas no, es anualmente. Pero el Consejo de Derechos Humanos tiene también las facultades de organizar comisiones cuando hayan casos de violaciones y mandarlas a los países para investigar esos casos. El Consejo de Derechos Humanos tiene la potestad de que una vez que ha detectado violaciones de derechos humanos en determinados países, envía el caso a lo que es la Corte Penal Internacional. Y la Corte Penal Internacional va a poder enjuiciar y mandar a prisión a los que se vean involucrados en violaciones de los derechos humanos. Entonces, esa es la potestad que tiene lo que es el Consejo de Derechos Humanos, jóvenes. Estar pendiente de lo que pase. ¿Cómo está conformado? Está conformado por 47 estados, 47 países lo integran. Pero ustedes se preguntarán, ¿por qué solamente 47 países si en el mundo hay más de 100 países, más de 124 países? Bueno, cada vez que se van a elegir a los miembros del Consejo de Seguridad, es decir, generalmente pues por un periodo de 3 años, se eligen a los 47 miembros, cada 3 años, todos los países pueden postularse como candidatos. Sin embargo, se someten a votación y los que reciban mayor cantidad de votos son los que van a ostentar su sillón o su silla en lo que es el Consejo de Seguridad, el Consejo de los Derechos Humanos, perdón. Y es por 3 años el mandato. Una vez que los 47 estados han sido elegidos, ya automáticamente, como se les ha dado el mandato de que integren lo que es este Consejo de Derechos Humanos, ellos ya no van a velar por su propio país, sino que van a velar por todos los países del mundo. O sea, automáticamente cambia su responsabilidad. Es por todos los países del mundo. Actualmente, la presidenta que ostenta este cargo es pues la representante de Austria, que es Elisabeth Spielberger. Ella es la presidenta del Consejo de Derechos Humanos. Aquí tenemos el logo. Ustedes van a ver que las siglas no corresponden con el significado de Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Y la razón es porque en el logo está en inglés. Y aquí yo lo tengo traducido al español. Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Aquí tenemos su presidenta y el logo. Muy bien. Esas son las dos instituciones, jóvenes,
que dependen de la ONU, pero también tenemos otras entidades que no dependen necesariamente de la ONU, sino que son de carácter autónomo. Es así que tenemos lo que es una de ellas, que es Amnistía Internacional. ¿Habían escuchado hablar de Amnistía Internacional, jóvenes? Profe, no. ¿Alguna vez habían visto su logo? ¿Qué es ese? No. ¿Nunca lo habían visto? Vean bien, Amnistía Internacional es una institución que pues, fue fundada en 1961 a raíz de una situación, jóvenes, que se dio. Bueno, todo comenzó por un artículo en un periódico. Este artículo lo elaboró un abogado británico por nombre llamado Peter Benenson. Pues Peter Benenson redactó un artículo haciendo referencia a una situación injusta que se estaba dando en Portugal, donde un grupo de estudiantes habían sido encarcelados por brindar por la libertad, solo por ese hecho. O sea, ellos estaban reunidos y dijeron, brindamos por la libertad. Y por esa razón fueron encarcelados. Entonces, a raíz de eso, entonces vino Peter Benenson, se conoció esa situación y él elaboró un artículo en lo que es un periódico llamado El Observer, El Observador. Entonces, este artículo comenzó a ganar fama a nivel mundial y se comenzó a ser muy popular, al punto de que se convirtió en un movimiento global y que lo que querían era evitar que se diesen esas cosas y muchas otras cosas más en cuanto a derechos humanos. Esto generó de que se constituyese este movimiento, con el pasar del tiempo se constituyó ya como una organización como tal y pues se le dio el nombre de Amnistía Internacional. Hoy en día Amnistía Internacional está presente en más de 150 países y pues trabaja para que sean respetados y reconocidos los derechos humanos. Ahora, Amnistía Internacional, cuando hay situaciones de violaciones, va a los países e investiga. La única diferencia es que como es una organización que no depende de la ONU, los países no están obligados a rendirle cuentas, solamente las instituciones de la ONU, es decir, las dos entidades de derechos humanos que mencionamos anteriormente. Sin embargo, hay gobiernos que facilitan información, porque esta es una organización prestigiosa. Entonces, cuando una vez comprueba Amnistía que hay violaciones, lo que ella hace es publicar las denuncias. Solamente las publica para que queden evidenciadas a nivel mundial. Cuando hay una denuncia, entonces es una obligación de las autoridades competentes tomar esas denuncias y investigarlas y darles el seguimiento que se corresponde. Esta institución está, jóvenes, está dirigida por lo que es una junta directiva, por representantes de varios países del mundo, pues. Y la presidenta de la junta directiva es una canadiense, es pues Sarah Beamish. Ella es la presidenta de Amnistía Internacional. Y ahí tenemos el logo. Aparte de Amnistía Internacional, también tenemos otra institución. Esta institución, jóvenes, esta institución se llama Human Rights Watch, que la traducción pues es el Observatorio de Derechos Humanos. Ahora, Human Rights Watch es una institución que también tiene las mismas funciones que Amnistía Internacional. Ellas se encargan por estar pendientes de monitorear en todos los países del mundo, que no hayan pues abusos ni violaciones y toda la cuestión. Y también ha enviado comisiones para estar pues al tanto de monitorear y estar documentando los casos que se den. El Human Rights Watch, la traducción de Human Rights Watch es Jóvenes Observatorio de Derechos Humanos. Esa es la traducción. El actual presidente de Human Rights Watch es Kenneth Rock. Ese es el presidente actual de lo que es esta entidad. Ahí tenemos el logo oficial de Human Rights Watch. Entonces, la Human Rights Watch también es una institución autónoma de carácter internacional, presente prácticamente en lo que es pues casi la mayoría de los países del mundo. Y su función es estar monitorear y estar pendiente de cada una de las situaciones que se den en relación a los derechos humanos. También tenemos otra organización que es de carácter internacional,
pero con la única diferencia que esta entidad, jóvenes, su marco de acción o su área de trabajo solamente es en el continente americano. Si yo les preguntase en examen, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es una institución que su campo de trabajo es en Asia y en Europa, es Sería falso. falso porque solo es en América. Solo es en Estados Unidos. Solo es en América. Recuerden cuando les digo y esa es una cuestión que debemos de ir cambiando. El término América no solamente es para Estados Unidos, sino que es para las personas que viven en el continente. Por ejemplo, todos somos americanos porque pertenecemos al continente americano. Nuestra nacionalidad es diferente porque nosotros somos de nacionalidad hondureña, pero somos americanos porque vivimos en el continente americano. Ese ha sido un error que solamente pensamos que el que vive en Estados Unidos es americano y no. Es norteamericano. Ese es muy diferente. O estadounidense. Pero el término de América es concerniente a todos porque todos vivimos en este continente llamado América. Hay que apropiarnos de ese término. Bien, entonces la CID, que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es una institución, jóvenes, que tiene su área de trabajo en América. La función es la misma. Estar pendiente, monitorear, evaluar, investigar y pues documentar. Esas son las acciones que tiene la CID. La CID es una institución que depende de un organismo, que es de la Organización de Estados Americanos. O sea, la CID depende de esa organización, de la OEA, es decir, Organización de Estados Americanos. La Organización de Estados Americanos es un organismo americano, por eso dice el nombre, Estados Americanos, es decir, integra todos los países de América. Entonces, la Organización de Estados Americanos es una entidad, jóvenes, que se encarga pues de reunirse para promover la integración de los países de América, promover soluciones a diferentes problemáticas que atañen a América. Y a su vez, la Organización de Estados Americanos tiene un brazo, y ese brazo es la CID, que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es decir, es como que si fuera un apéndice, y esta institución se encarga solamente de los derechos humanos. Ahora, la CID estaba dirigida por este hombre, Paulo Abrao. Paulo Abrao, jóvenes, estuvo al frente de lo que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hasta el 17 de septiembre de este año. Ahorita la CID no tiene secretario ejecutivo. ¿Por qué? Porque Paulo Abrao fue separado del cargo. Fue separado del cargo debido a que se dio una denuncia por acoso laboral. Entonces, cuando se da esa denuncia en contra de Paulo Abrao en relación a acoso laboral, en relación a lo que es el acoso laboral, automáticamente vino la Organización de Estados Americanos y dijo, no, hay que separarlo del cargo. Vean cómo son de minuciosas estas entidades en cuanto a las personas que están al frente de esta organización. Si tiene una cosita que le mancha su expediente o su historial, automáticamente usted no es candidato. Tiene que tener un currículo intachable. Y este hombre, por el simple hecho de que recibió una denuncia por acoso laboral, fue separado del cargo. Y el 17 de septiembre fue separado. Actualmente, la Organización de Estados Americanos está en lo que es se le conoce como una licitación internacional o concurso internacional para pues recibir los currículos de los aspirantes a ocupar este cargo. Los aspirantes tienen el derecho pueden ser de cualquier país de América. No pueden haber aspirantes de otro país del mundo, ni de Europa, no. Tiene que ser explícitamente de América porque es una institución creada para los americanos en América, es decir, para todos nosotros. También tenemos otra entidad. Esta entidad, jóvenes, es la Corte Penal Internacional. Si ustedes se fijan, la función de esta entidad es de enjuiciar. Una vez que se tienen las denuncias de derechos humanos, de violaciones y todo eso, viene la Corte y agarra esas denuncias
y le hace otra inspección. Pasa por otro filtro para determinar que tengan las pruebas necesarias para de esa manera enjuiciar. A nivel mundial hay 122 países que han firmado el convenio con la Corte Penal Internacional. ¿Qué significa? Significa que si un país suscribe el convenio, el nombre del convenio se le conoce como el Estatuto de Roma. Cuando un país suscribe ese convenio, ese país automáticamente se compromete a que si, por ejemplo, algún ciudadano de ese país es encontrado responsable por violaciones de derechos humanos, ese ciudadano puede ser extraditado y puede ser enjuiciado por la Corte Penal Internacional y se le puede aplicar una condena de prisión o dependiendo de la naturaleza del delito. Entonces, en el caso de Honduras, Honduras tiene suscrito acuerdos con la Corte Penal Internacional y lo suscribió en el año 2002. ¿Qué significa eso? Si, por ejemplo, un miembro del gobierno de Honduras es denunciado por violaciones a los derechos humanos y eso llega a la Corte Penal Internacional, la Corte Penal Internacional va a tener la potestad de mandar a llamar a esa persona para enjuiciarla, hacerle un juicio en donde esa persona va a tener que demostrar si es cierto o no con prueba. Y si la Corte le comprueba de que es culpable, va a ser enjuiciado. Así son las leyes en el mundo. Y en el caso de Honduras, Honduras es suscrita de lo que son estos convenios. Son convenios internacionales. Una vez que se suscriben, jóvenes, se tienen que cumplir, porque es una obligación y una responsabilidad la que tiene que haber. Entonces es un tribunal pues que tiene esas facultades. Aquí tenemos el presidente de la Corte Penal Internacional y aquí tenemos el logo de la Corte Penal Internacional. Una vez que la Corte Penal tiene sustentado un caso, jóvenes, no hay manera de rebatirle. Es irreversible. O sea, llegar hasta estas instancias, jóvenes, implica que ya la persona está pues liquidada. No es que digo que la Corte aplica la pena de muerte, no, liquidado en el sentido de que pues la pena que le van a aplicarle, pues si es encontrado por delitos de genocidio, de lesa humanidad, cuando hablamos de esos términos de genocidio es cuando una persona desde el poder manda a matar a su ciudadano. Eso es genocidio. Y las penas pues son muy graves, hasta de cadena perpetua. La pena de muerte no se aplica porque eso es violatoria a lo que es un derecho humano, que es el derecho a la vida. Por eso es que son muy cuidadosas también estas organizaciones. Respetan también el sustento básico de todas, que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Si yo les preguntase, ¿en base a qué documentos se sustentan todas las organizaciones de derechos humanos del mundo? ¿Qué me contestarían ustedes? ¿Qué me contestarían? A los derechos humanos, usted dice que es como la Biblia de estas organizaciones. Sí, pero deme el nombre de cómo se llama eso. El nombre. ¿Cómo se llama ese documento en el cual se sustentan todas las organizaciones de derechos humanos, tanto nacionales como internacionales? ¿Cómo se llama ese documento? Yo le expliqué. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? La Declaración Universal de los Derechos Humanos. Exactamente, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Por eso hasta se los puse. La vez pasada hice la pregunta en un curso y puse la de presentación y ni aún así me contestaron. Pero muy bien. Es que en sí, profe, cuando uno le dice que va basado en todas las organizaciones, sí, claro, va basado, pero lo confunde porque en la Declaración Universal de los Derechos Humanos también están los derechos. Entonces, como que lo confunde un poquito a uno porque está relacionado los derechos con las organizaciones, ambas cosas. Ah, pero aquí es donde viene también, por eso yo lo delimito bien a la hora de preguntar. Por eso dije, ¿cuál es el documento en el cual se basan
todas las organizaciones de derechos humanos. Es el documento que se creó y ese documento es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Eso sí, profe. Ahí está. Ahora, aparte de las organizaciones internacionales, ahora, si yo les preguntase, menciónenme las 2 organizaciones de derechos humanos que dependen de la ONU. ¿Cuáles son? Aquí lo tenemos. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Esas 2 entidades son dependientes de la ONU, o sea, que forman parte de la ONU. Y si les pido, menciónenme una organización de derechos humanos internacional que no depende de la ONU, ¿cuál me mencionarían? La Corte Consejo de Internacional de Derechos Derechos Humanos. Humanos de Naciones Unidas. ¿Cuál? Amnistía Internacional y Human Rights Watch. Hay que estar más concentrado. Bien, tenemos, tenemos los organismos nacionales. Es decir, estas son las organizaciones que están en Honduras. Primero tenemos el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, CONADE. El Comisionado de los Derechos Humanos es una institución que no depende del gobierno, es decir, es independiente, es autónoma. Y estas organizaciones reciben asistencia de los organismos internacionales de derechos humanos. Todos los organismos que mencionamos apoyan a estas organizaciones locales en Honduras. Le brindan financiamiento, le brindan asistencia en cuanto a equipo, mobiliario, todo eso. Por eso es que se sustentan. Pues bien, el CONADE, jóvenes, tiene las mismas funciones. Trabaja por recibir denuncias de derechos humanos, las investiga, las documenta y comienza por los procesos legales, en el caso de encontrar culpables. La persona que está al mando de lo que es esta institución se llama Roberto Herrera Cáceres. Él es el representante y la persona al mando de esta institución. A la par tenemos el logotipo oficial de lo que es el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, CONADE. También hay otra institución. Tenemos el CODE. El CODE, jóvenes, es el Comité para la Defensa de los Derechos Humanos. El CODE también tiene las mismas funciones que el CONADE. El CODE también se encarga de velar porque se cumplen los derechos humanos y también investiga cuando hay violaciones o cuando hay situaciones anómalas. También el CODE es una institución totalmente autónoma del gobierno, o sea, no depende del gobierno. Su presidente es Hugo Maldonado. Él es el presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos, CODE. Y a la par tenemos el logo oficial, el logotipo oficial del CODE. Y también tenemos otra organización, jóvenes. Tenemos otra organización. Se le conoce como COFADE. El COFADE, que sus siglas son el Comité de Familiares Detenidos Desaparecidos en Honduras, esta organización es distinta, en el sentido que cuando surge el COFADE surge porque se unieron 12 familias hondureñas, donde en esa familia varios de sus miembros habían sido desaparecidos por la mano del Estado, por la mano de grupos militares que en ese tiempo, es decir, en los años 80, el Estado dirigía. Estos son los famosos escuadrones de la muerte que había creado el gobierno de Honduras con la intención de matar a las personas que estuviesen en contra de las ideas ideológicas y políticas del gobierno. En ese tiempo, jóvenes, había mucha represión y había mucha persecución. Por el simple hecho de que usted pensase diferente, lo mataban o lo perseguían. Entonces la gente pues tenía miedo de dar a conocer sus ideas. Si usted le encontraba un libro en su carro que hablase sobre marxismo, de comunismo, usted automáticamente era fichado y en pocos días aparecía muerto o nunca encontraban su cuerpo. Entonces
ese batallón que se encargó de hacer todos esos asesinatos se le conoció como el Batallón 316. El Batallón 316 fue una unidad del ejército que fue creada por el ejército con el único objetivo de identificar, localizar y desaparecer permanentemente a las personas que fuesen políticamente una amenaza para el gobierno. Es decir, personas que pensasen ideológicamente diferente. Estos fueron creados en el marco que se le conocía como la Doctrina de Seguridad Nacional. La Doctrina de Seguridad Nacional fue una política que se dio en los años 80 y en base a esa doctrina crean el Batallón 316. Algo muy, es algo pues inescrupuloso y realmente que el Estado o que el gobierno fuese partícipe de esto es vergonzoso. O sea, matar a su propio pueblo, pues. Entonces, muchas personas desaparecieron. En total, jóvenes, más de casi 200 personas fueron matadas por esta unidad de élite, Batallón 316. La persona que comandaba este batallón se llama, bueno, hoy ya se supone que ese batallón fue desintegrado. Hay muchos rumores que todavía sigue funcionando, pero lo que se maneja es que ya fue desintegrado. Y la persona que forma parte, que estuvo al mando de este batallón, se le conoce como Billy Joya Amendola. Aquí les voy a buscar una foto de Billy Joya Amendola para que ustedes puedan ver. Y si ustedes lo ven en las noticias, este hombre sale en los medios de comunicación.